y a grabar por las dudas. No sé si tenés alguna duda o consulta sobre la unidad 3 que quieras ver Ya. o algo particular. Sí, sobre la pregunta de bueno, yo ya mandé ya mi Tarea, tarea, sí. sí, pero sobre esta pregunta de la religión es un sistema cultural, ¿no? ¿Qué significa que la religión es un sistema cultural? Entonces, Ujú. A ver, más o menos. eh, rápidamente. Ah, Como dice Gertz, la religión es un conjunto de símbolos, básicamente, y de ritos. claro. Y tiene que ver con la producción de los pueblos, desde los más primitivos a los más desarrollados a lo largo de la historia, desde adorar el sol o la luna hasta Jehová, Ujú. pasando por, no sé, por la nueva era. Eh, si vos te fijas, lo que tiene que ver con la vinculación de la fe es- tiene un importante soporte cultural. De acuerdo a lo que nosotros creemos es como nosotros nos comportamos, básicamente. Claro. Si yo creo en la poligamia, sé que hay países en la actualidad, en el mundo oriental sobre todo, voy a actuar y comportarme de una manera. Si creo en la monogamia, obviamente mi comportamiento social va a ser absolutamente diferente. Sí, hay Ujú. países actualmente donde es común y es corriente, incluso hasta hace poco en varios estados de los Estados Unidos estaba bien casarse con menores de edad, con mujeres que no hayan alcanzado la mayoría de edad. Y en otros lados eso sería inconcebible. Entonces, nuestro sistema de creencias primero está apalancado en nuestra propia cultura. ¿Sí? La cultura latinoamericana, a partir de la Inquisición y de la conquista, fue fundamentalmente el catolicismo sincretizando creencias populares y dándoles un barniz o marco institucional en el entendimiento de que no podían combatirla, qué sé yo, la creencia en la Pachamama, por decir algo, ¿sí? Ujú. Y lo que se hizo fue darle un barniz de institucionalidad y permearlo con los ojos de la iglesia, pero es una práctica que el día de hoy se sigue realizando, ¿sí? O los santos populares, ¿sí? San la Muerte, no sé. Eh, Ujú. entonces, primero decimos que es una producción cultural porque efectivamente tiene que ver con nuestros orígenes culturales y el sistema de creencia que nosotros tenemos determina nuestra vida cotidiana. Conforme a lo que yo creo es como me desarrollo y actúo en mi día a día y conforme a lo que yo creo es que voy modelando mi propia cosmovisión, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, la religión es un sistema cultural porque básicamente nos da a nosotros un marco de referencia social, ¿sí? Y como dice Clifford Geertz, los símbolos aquí tienen mucho que ver, ¿sí? ¿Qué son los símbolos para nuestra fe? No sé, la unción con aceite, el pan, el vino en Ujú. ocasión de la cena del Señor, la imposición de manos, ¿sí? Cada uno de esos ritos o de esos símbolos encierran un mensaje y un contenido que para nosotros es valioso y que no necesariamente es para otro. Entonces, ahí es donde uno empieza a darse cuenta de cómo esos símbolos religiosos y esas creencias nos van modelando, ¿sí? Cuando actúan en lo cotidiano. Si la religión, por decirle de alguna manera así más básica, no impacta en nuestro día a día, es que nosotros en definitiva no creemos lo que decimos creer. Y a eso, Ujú. si vos te fijas en la clase, hay un famoso sociólogo, Iván Pitrella, que dice que las religiones son, para bien o para mal, ¿no? Dirían los ateos, nos gusten o no, un Ujú. fenómeno global, es universal. Y van modelando nuestras certezas y dándonos soporte a las cosas que nos toca vivir. Fíjate vos la importancia que tuvo la fe en medio de la pandemia del COVID-19. Incluso los que no creían en Dios comenzaron a Ujú. creer, e incluso los que estaban alejados se acercamos, ¿no? Porque había como si fuera un sedimento, ¿sí? Aunque sea así medio olvidado, pero sedimento al fin,
de una convicción religiosa. No sé si eso contesta más o menos. Sí, sí. Pero ese es el papel básico de la religión. ¿Y qué tenemos nosotros? A ver, hablando de los evangélicos, tenemos como fundamento de nuestra fe, en primer lugar, la Biblia, ¿sí? Nuestros ritos, como decíamos, el soporte de nuestras creencias. Cada uno de nosotros tiene un basamiento de creencias básicas, ¿sí? Los protestantes básicamente tenemos un nudo de creencias básicos y después cada una de las ramas del protestantismo van añadiendo. No todo el mundo cree en la sanidad divina o en el bautismo en el Espíritu Santo, pero eso no invalida que sí todos creemos en Cristo como Señor y Salvador, por decirte algo, ¿sí? Con lo cual hay un cuerpo de creencias, está la iglesia mismo y está, ahí aparece en la lección una palabra que se llama etos. El etos es básicamente, para traducirlo, es la forma en la cual nosotros experimentamos o vivenciamos la fe, ¿sí? Es nuestra cosmovisión. Si todo ese soporte de fe que nosotros tenemos lo atravesamos con distintos filtros, como veían en la clase, las experiencias, nuestras enseñanzas, nuestro pasado, nos va a ayudar a poder ser mucho más eficientes a la hora de enfrentar la realidad. Entonces vos vas a ver que ahora hay un despertar de la espiritualidad por causa de la pandemia, hay una relación más personal con Dios, tenemos elementos que nos permiten sentirnos más cercanos los unos de los otros independientemente de la asistencia al templo, ¿sí? Hace 2 años a ninguno de nosotros se nos ocurría hacer iglesia fuera del templo. Sí, bueno, la pandemia vino a demostrar que efectivamente somos iglesia Sí. sin estar en el templo. O sea, se cerró el templo, pero la iglesia siguió Yo. creciendo, ¿sí? Y cada familia se constituyó en una iglesia. Eso tiene que ver con nuestros aspectos culturales, ¿sí? Ok. Ok. Está bien. No sé si te queda alguna otra duda. Por eso ahí habíamos dicho que la antropología de la religión trata de estudiar esto, ¿no? El universo de las relaciones sociales, cómo inciden nuestras vivencias personales, ¿sí? Y la perspectiva que cada uno tiene del mundo. Eso, para la antropología de la religión, es la realidad. ¿Sí? La realidad no es solamente lo que pasa, sino que es lo que pasa, más como yo interpreto lo que pasa y todo el soporte que yo uso para interpretarlo de esa manera. Eh, y en cada uno de esos aspectos interviene la religión, ¿sí? Sí. Sí, profesor, sí está claro. Ok. Bueno, no sé si tenés alguna otra duda o consulta. No, Hasta acá venís bien con las lecturas, con la materia, sí. y ya, sí, hay algunas cositas, pero ahí trato escucho la clase y está claro. Muy interesante este tema de esta semana. También me Sí, gustó mucho del poder, autoridad y dominio, ¿no? sí, Dominación. sí. Y, Muy y- interesante. y si vos te fijás, todo eso también, todo lo que pasa en la realidad social, por decirlo de alguna manera, eh, la iglesia lo termina reproduciendo, ¿no? Porque en la lección Ujú, hablábamos respecto de las formas del ejercicio del poder, que no siempre se utiliza bien, ¿no? Nosotros los latinoamericanos tenemos experiencia en eso. ujú. ¿Te acordás? ¿No? Las famosas clasificaciones del derecho, ¿no? Tiranía, despotismo, Ajá, sí. populismo, perpetuidad. Bueno, sin alejarnos mucho, eso también se vivencia puertas adentro, aunque lo disimulemos, ¿no? Entonces vas a ver manipulación de la gente por parte de los líderes, dependencia o forzar un estado de dependencia de la gente. Entonces vos vas a ver que más allá de que reconocemos los dones y ministerios, pero lo normal es que cada uno ore a Dios porque esto es lo que enseña la Biblia, ¿sí? En el nombre de Ujú, Jesucristo, porque mi oración no tiene más poder que la tuya delante de Dios. Nuestra oración la escucha Dios de toda forma claro. y escucha a todo el mundo.
Sin embargo, vos vas a ver que ha crecido eso de pastor me ora, necesito que me... Sí, es como que creamos cristianos más dependientes y eso también es una forma de manipulación. ¿Sí? Ujú. O líderes que se entronizan y que no dan un paso al costado y hace, no sé, 20 años que presiden Sí. un consejo de pastores o Ujú. están a cargo de un ministerio sin renovación, sin transparencia en las elecciones. Bueno, esas son también formas desviadas de poder eclesiástico, pero formas de desvío de poder también, ¿no? Ujú. Ya. Y es Sí. bueno tenerlo en cuenta para saber que a veces lo hacemos sin darnos cuenta, pero lo hacemos al fin, ¿no? Ujú. Sí, pues. Ujú. Así es, profesor. Yo no tengo otra pregunta, no. Lo demás está bien, bien claro. Bueno, entonces, Elisa, Sí. nos encontramos la semana que viene y cualquier cosa por mensaje. Por mil gracias por lo, yo me equivoqué en subir la tarea, Oh, ya. Sí, pues pero no, ajá, no estaba, no, yo decía, no, pero esas no son las preguntas. sí, no puede ser, Pero, sí, ajá, sí, sí, fue un pastor. error, así que gracias por avisar. Y gracias también por esta respuesta que me dio más o menos había entendido algo de como sistema cultural, Sí, la religión como sistema cultural. Y yo mando mis tareas temprano porque los fines de semana estoy ocupada. Pero claro, ahora, como a las 12, así ya estoy saliendo para Los Ángeles. Yo vivo como a 2 horas de Los Ángeles, donde está mi iglesia. claro, Entonces, sábado y domingo estamos allá, ya no claro, regresamos. Sería el claro. lunes. Y el lunes regresamos, pero ya todos cansados. Entonces, yo si Sí, mando sí, sí, ya no puedo. Entonces, por eso trato de hacerlo temprano. está Pero perfecto. gracias, porque sí estoy aprendiendo Ujú, bastante y sí, ahí estoy leyendo también. bueno, Ujú. Elizabeth, un gusto de nuevo saludarte y buen fin de semana. Dios te bendiga. De igual manera, pastor, que Dios le bendiga. Gracias, nos vemos.